La imagen del celo, la que provoca a celos. Así se refirió Dios a Ezequiel cuando le declaró la revelación de todas aquellas abominaciones que Judá había cometido en contra de su santo ser. El libro del profeta Ezequiel es el cuarto de los libros que algunos han clasificado como los profetas mayores. Y ahora procuraremos finalizar con este estudio referente a este libro que iniciamos hace un tiempo atrás. Hasta hoy hemos considerado los antecedentes generales de este libro referente a su estilo literario, contenido y antecedentes históricos que lo envolvieron. También nos dimos tiempo para considerar el estudio de dos grandes profecías o visiones que se encuentran en él, como son la visión de la gloria de Dios que está en los capítulos 1 y 2, así como las profecías en contra de Gog, el soberano de Magog, que están en los capítulos 38 y 39 de este libro. Ahora vamos a considerar aquellas profecías dirigidas a Judá en contra de sus rebeldías e idolatrías, el juicio que vendría sobre sus pecados y su futura restauración. La visión de las abominaciones es presentada a partir del capítulo 8. De alguna manera podríamos decir que el capítulo 8 da paso a una nueva sección de profecías en el libro de Ezequiel. Los capítulos que van del 3 al 7 son profecías concernientes a Israel y Judá, pero las profecías que aparecen a partir del capítulo 8 hasta el capítulo 11 son profecías dirigidas a los judíos que habitaron en Jerusalén en el tiempo específico en el cual Sedequías fue rey. Ezequiel capítulo 8 versículo 1 nos declara el tiempo en el que esta profecía fue inspirada por Dios, así como la forma de cómo esta visión se dio. Ezequiel capítulo 8 versículo 1 dice: en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. La mano del Señor viene sobre su profeta para inspirarlo con tremendas visiones. Esto nos dice que pasó en el año sexto, a los 5 días del mes, es decir, habían pasado 6 años del cautiverio, contando desde que Joaquín había sido derrotado y deportado junto con el pueblo a Babilonia, cuando el profeta recibió este mensaje. Es de comprender que Ezequiel no se encuentra en Jerusalén, estaba junto a un segundo grupo de judíos deportados frente al río Quedar. Luego Ezequiel capítulo 8 versículo 2 nos dice la increíble forma de cómo Dios le da esta visión a su profeta. Y dice la Biblia en Ezequiel capítulo 8 versículo 2: y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Ezequiel mira una figura semejante a la de un hombre, con un resplandor tremendo que compara con el fuego y el bronce refulgente. No cabe duda de que esta visión que él está teniendo es una visión del Dios Todopoderoso, probablemente de Jesucristo antes de su encarnación, lo cual algunos llaman teofanía. Este viene y lo toma de sus guedejas, o sea, de sus cabellos, y el Espíritu lo transporta hasta el templo allá en Jerusalén. Así lo dice Ezequiel capítulo 8 versículo 3, y dice: y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabello, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde está la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Se ha discutido mucho acerca del significado de este versículo. Podría significar que Dios tomó a Ezequiel y en el espíritu lo llevó desde el lugar donde se encontraba en su cautividad hasta Jerusalén. O podría ser que ahí mismo el profeta entró en una especie de sueño donde vio tremendas visiones. Pero como sea, es aquí donde Dios le muestra a Ezequiel la imagen del celo, aquello que lo provoca a celos. Pero ¿a qué se refería el Señor cuando dice la imagen del celo?
Bueno, a partir del versículo 5 de este capítulo se nos comienza a describir cuál es esa imagen del celo. Ezequiel capítulo 8 versículo 5 dice: y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Luego los versículos que van del 8 al 11 continúan explicándonos en qué consistía esta imagen. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hombres hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Luego el versículo 14 sigue agregando al resto de abominaciones que los judíos hacían, y este dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Con estos versículos podemos entender las terribles abominaciones que el pueblo de Judá practicaba en el templo de Dios, ofensivos sacrilegios que atacaban la santidad y el celo de Dios. Toda clase de ídolos se levantaba en medio de su templo. Imágenes de reptiles y bestias abominables se encontraban pintadas en las paredes del templo, y alrededor de estas 70 ancianos profanaban la casa de Dios adorándolos. Y no solo esto, sino que en la entrada de la puerta del templo habían mujeres haciendo lamentaciones por la muerte de Tamuz, un ídolo caldeo con una mitología pagana de al menos 3 versiones diferentes asociados con la fertilidad de la tierra. Ahora, estas abominaciones no terminan aquí. Así lo confirman las palabras de Ezequiel capítulo 8 versículos 15 al 18, que dicen de la siguiente manera: luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendrá misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Con estas palabras, el Señor condena la terrible idolatría que existía en Jerusalén. A estas idolatrías les llama las abominaciones. Y de hecho, esta palabra que Casiodoro de Reina tradujo como abominaciones proviene del hebreo toeva, la cual hace referencia a algo desagradable y totalmente repugnante, una verdadera asquerosidad. Por tanto, podemos entender la terrible ofensa que este pecado era para Dios. Todo esto trajo el juicio final de Dios para esta generación que no había querido obedecer su palabra. Ellos creían que el templo donde en tiempos del rey Salomón Dios había prometido habitar los iba a proteger de la inminente invasión babilónica, pero todas sus idolatrías y sus pecados provocaron la ira y el celo de Dios, y éste se alejó del templo. Y es así que al llegar al capítulo 9 encontramos dicho juicio. Ezequiel capítulo 9 versículo 1 al 2 dicen: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían en camino a la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre estos había un varón vestido de lino, el cual traía
tenía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Aquí leemos cómo el profeta describe esta visión: 6 varones que venían con instrumentos para destruir. Esto definitivamente anunciaba la destrucción que venía sobre Jerusalén por mano de Babilonia. Sin embargo, Dios es justo y no iba a permitir que aquellos inocentes muriesen junto a los malvados, ya que junto con estos emisarios de la muerte venía otro varón vestido de lino con un tintero de escribano, el cual habría de colocar una marca en la frente de aquellos judíos piadosos que escaparían de su juicio. Así lo declara Ezequiel capítulo 9, versículos que van del 4 al 5, que dicen: y dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Con estas palabras el Señor declaró el terrible juicio que vendría sobre Jerusalén. Y de hecho fue así, ya que la destrucción total de Jerusalén, así como la deportación de todos los judíos a Babilonia, ocurrió allá en el siglo VI antes de Cristo. Aquel día fue terrible y muy triste. De hecho, Ezequiel presencia lo terrible que ese juicio sería, y lo ve ahí en su visión, allá en Ezequiel capítulo 9, versículos que van del 6 al 8, que dicen: matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiera señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Con estas palabras podemos entender lo terrible que fue este juicio. Es más, cuando estudiamos el libro de Jeremías y Lamentaciones, hablamos también de este tema. La verdad es que Israel y Judá recibieron muchas advertencias de parte de Dios a través de sus profetas. Judá tuvo la oportunidad de presenciar el castigo que vino sobre Israel, el reino del norte, cuando Asiria los invadió y fueron llevados al cautiverio, pero aún así no se arrepintieron. Luego, antes de esta terrible destrucción, ocurrieron 2 deportaciones más, y la última es ahora en tiempos del rey Sedequías. Tristemente, los judíos de estos tiempos no atendieron a las muchas advertencias que Dios les daba. Ellos endurecieron sus corazones, lo cual trajo la ruina total sobre sus vidas. Esto debe hacernos reflexionar a cada uno de nosotros. No debemos pensar que podríamos escapar de las consecuencias de nuestros pecados. Antes debemos proceder al arrepentimiento, vivir una vida santa en temor y temblor delante del Señor. Allá en Filipenses capítulo 2, versículos que van del 12 al 16 dicen: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como a mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Quiera Dios que todos nosotros aprendamos de estas lecciones que están en la Biblia, estas historias que han quedado aquí plasmadas en la palabra de Dios, estas escrituras que hoy tenemos, porque ellas nos atestiguan las consecuencias que vienen sobre aquellos que desobedecen a Dios, aquellos que endurecen su corazón y piensan que nunca las consecuencias de sus pecados los alcanzarán. Pero Dios es veraz. Dios ha prometido castigar la maldad. Por tanto, nosotros no debemos pensar que escaparemos de semejante juicio. Antes, la única manera de escapar de eso es procediendo al arrepentimiento, haciendo a Cristo el Señor de nuestras vidas y heredar la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel día fue triste para esta nación. Jerusalén fue totalmente destruida y todos los que quedaron vivos, porque la mayoría muchos de ellos fueron aniquilados, tanto hombres, mujeres, niños, viejos, fueron aniquilados por la espada de los babilonios, y los que quedaron fueron deportados a Babilonia.
Ahora, recordemos que Dios había prometido estar siempre con su pueblo y habitar en medio de ellos en el templo que Salomón le construyó. Esto lo podemos leer allá en el segundo libro de Crónicas. En el capítulo 7, el versículo 14 dice: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y dice el versículo 16: porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Esta era la promesa que Dios les había dado, de habitar en medio de ellos, Dios habitando en medio de su pueblo a través de este templo que Salomón le había consagrado a Dios. Era un lugar donde los judíos podían acudir y encontrar ahí la presencia de Dios y alzar sus oraciones y recibir de parte de Dios todas sus bendiciones. Lamentablemente, con el tiempo, Israel le dio la espalda a Dios. Los judíos se rebelaron en contra de la santidad de Dios y llegaron a un extremo tal que, tal y como lo leemos aquí en este libro de Ezequiel, levantaron tremendas idolatrías, tremendos ídolos, imágenes que eran abominaciones a su santidad, y al final terminaron echando fuera del templo la presencia del Señor. Y de hecho, allá en Ezequiel capítulo 10, versículos que van del 18 al 19, podemos ver cómo la gloria de Dios abandona para siempre el templo. Ezequiel capítulo 10, versículo 18 al 19 nos dice: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos. De esta forma, Dios abandona su templo y entrega a Jerusalén en manos de sus enemigos. Esto definitivamente es muy triste. Aquel templo que ellos le habían edificado para que fuese su casa, la habían convertido en un lugar repugnante para el Señor. Con todas sus idolatrías, lo habían expulsado de sus vidas. Esto provocó que finalmente en el año 597 a.C., Babilonia destruyese el templo, matando a muchos, y otros tantos fueron deportados. Sus muros fueron totalmente destruidos, el templo fue totalmente destruido, y así solo quedaron ruinas de lo que en el pasado había sido una gran nación. Así los judíos fueron expulsados de su tierra, su nación fue hecha cenizas y fueron deportados a Babilonia. Pero ¿sería acaso este el final de esta nación? Porque el juicio había sido muy duro. De hecho, el mismo Ezequiel se pregunta si habrá algo del remanente de Israel que quedaría después de esto, y la respuesta es sí, porque a pesar de que Israel falló, a pesar de que ellos le dieron la espalda a Dios, Dios no se había olvidado de las promesas que le había hecho a sus antepasados, y aún existía un rayo de luz a pesar de sus muchas rebeliones. De hecho, existe una profecía que se conoce como la visión del Valle de los Huesos Secos, donde el Señor le revela a Ezequiel la increíble restauración que traería sobre su nación Israel. Para este momento, hasta donde hemos considerado, Israel fue totalmente destruida. Tanto la nación del norte tenía años de haber desaparecido y había sido llevada cautiva por los asirios, y ahora Jerusalén había sido destruida. Muchos judíos habían sido exterminados y otros tantos habían sido deportados. Sin embargo, esta nación no había llegado a su fin, aunque humanamente no había esperanza para ella, no había forma de cómo ella pudiera recuperarse de esta terrible ruina. Sin embargo, existían profecías como la de Jeremías, que prometía que después de 70 años de cautiverio ellos regresarían a su tierra, lo cual efectivamente pasó. Pero también existe otra profecía que nos habla de cómo Dios restauraría esta nación, porque definitivamente
definitivamente Israel ha sido una nación que ha sufrido mucho, ha tenido muchas persecuciones. No es la primera vez donde ellos son deportados a otra tierra. Recordemos que después, allá del año 70 después de Cristo, ellos fueron expulsados de su tierra por los romanos y se vieron obligados a vivir en tierras extranjeras. Sufrieron muchas persecuciones en las naciones donde estuvieron y tuvieron que sufrir el terrible holocausto, pero no fue hasta el 14 de mayo de 1948 que Israel es constituida como una nación independiente, ya que el resto de naciones vieron a bien restaurarle un poco de su antiguo sufrimiento para que ellos volviesen a su tierra y la poblasen nuevamente. Esto definitivamente fue un milagro en aquellos tiempos, y así hoy en día podemos ver cómo Israel es considerada una nueva nación. Pero al principio, después de todas estas deportaciones, después de todos estos sufrimientos, parecía totalmente imposible de que Israel volviese a ser una nación. Sin embargo, existía una profecía allá en Ezequiel capítulo 37 que nos hablaba acerca de esto. Leamos Ezequiel capítulo 37, versículos que van del 1 al 3. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llenó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos con todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Con estas palabras el Señor muestra lo terrible que era la situación de Israel después de que ellos fueron deportados. La nación había sido totalmente destruida, su templo había sido quemado, los muros habían sido derribados y no había esperanza, hablando humanamente, o posibilidades humanas de que ellos pudieran volver a restablecerse como nación independiente. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible y Él había determinado restaurarlos, y esto lo podemos leer allá en Ezequiel capítulo 27, versículos que van del 4 al 10. Leamos lo que esta profecía nos dice en estos versículos. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré la piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hoy en día podemos ver cómo esta profecía, esta visión del Valle de los Huesos Secos ha tenido un cumplimiento exacto en la historia, ya que al final, después de que Israel padeció terriblemente y parecía que para ellos no había más esperanza, ahora han sido constituidos como una nación independiente, y esto ha sido gracias al poder sobrenatural de Dios, porque Dios ama a su pueblo y Dios ha prometido estar siempre con ellos, aunque ellos le dieron la espalda, pero Dios jamás se ha olvidado de ellos. Es cierto, han tenido que sufrir una disciplina tremenda, pero al final grande es la misericordia de Dios, que permitió que esta nación volviese a ser restaurada. Y de esto lo podemos leer allá en Ezequiel capítulo 37, versículos que van del 11 al 14, donde el Señor reafirma su promesa de la restauración de Israel como nación independiente. Leamos Ezequiel capítulo 37, versículos que van del 11 al 14. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo
destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Con esta profecía, el Señor alienta el corazón del profeta afligido por la realidad del juicio que había venido sobre Jerusalén por causa de sus pecados. Él visualiza en esta visión una esperanza a lo lejos, lo cual dice que no todo estaba perdido, porque grande era la misericordia de Dios y el Señor a su tiempo traería la restauración a su nación. Ahora, desde el capítulo 40 al 48 encontramos la visión del templo. Aquel glorioso templo que Salomón había construido estaba totalmente destruido, y aunque después del cautiverio Zorobabel lo iba a reconstruir, este nunca alcanzó el antiguo resplandor que el primero tuvo. Pero fue en la época de la conquista romana que Herodes el Grande lo modificó y amplió para convertirlo en una obra de arte arquitectónica. Luego, en el año 70 después de Cristo, volvió a ser destruido por los romanos. No obstante, en las Escrituras encontramos una profecía que habla de la reconstrucción de un nuevo templo. Esto lo podemos encontrar en los últimos 8 capítulos del libro de Ezequiel. Allá en Ezequiel capítulo 40, los versículos que van del 1 al 4 nos hablan acerca de esta profecía. Leamos lo que dice Ezequiel capítulo 40, versículos que van del 1 al 4. Estos dicen de la siguiente manera: en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo: hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Con estas palabras, Dios inicia la revelación que le da a Ezequiel acerca del nuevo templo. Al parecer, este templo es muy grande, mucho más grande del que Herodes el Grande reconstruyó, ya que se asemeja a una gran ciudad. También al profeta se le da un cordel de lino y una caña para medir, y ciertamente así lo hicieron. Ahora, este detalle de medir el templo es muy semejante a la visión que Juan tuvo allá en el libro de Apocalipsis. Si leemos el libro de Apocalipsis en el capítulo 11, los primeros 2 versículos dicen de la siguiente manera: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque han sido entregados a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esta es la visión que Juan recibe allá en Apocalipsis, y de alguna manera tiene mucha relación con esta revelación que el profeta Ezequiel está recibiendo. Ahora, si queremos entender un poco algunos detalles referente a este nuevo templo, hagamos un resumen rápido de lo que se nos presenta en estos últimos 8 capítulos del libro de Ezequiel. Lo primero es entender que este es un nuevo templo, mucho más grande que todos los construidos. Esto se deja ver a través de la tarea que se le encomienda al profeta de medir el templo, y lo que encontramos en Ezequiel capítulo
capítulo 40 al 42 es sus dimensiones. Así se midieron la puerta oriental, el atrio exterior, la puerta del norte y la del sur, las puertas del atrio del interior al sur y también la de oriente, la del norte. También se miden los anexos de las puertas, las habitaciones para los sacerdotes, el atrio interior y en general toda la nave del templo. Esto lo podemos encontrar en los capítulos que van del 40 al 42. Luego en el capítulo 43 vemos cómo la gloria del Señor vuelve al templo. Si recordamos un poco, la gloria de Dios abandonó el templo que Salomón había construido un poco antes de que los babilonios lo destruyeran. Pero ahora en este capítulo el Señor promete regresar a llenar este templo con su gloriosa presencia. Allá en Ezequiel capítulo 43, los versículos que van del 4 al 5 nos dicen: la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y se alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Luego, en los capítulos que van del 44 al 45, se nos presenta la reanudación de los sacrificios. Aquí vemos cómo Dios les recuerda sus deberes a los sacerdotes y levitas, deberes referentes a los sacrificios y al ministerio que ellos tenían que cumplir delante del Señor. Y en el capítulo 46 vemos cómo todas las antiguas festividades se reanudarán completamente en Israel. Luego en el capítulo 47 vemos cómo este templo será reconstruido en tiempos de paz y la tierra será totalmente restaurada a Israel. Así lo vemos en Ezequiel capítulo 47. Y no solo eso, sino que también se nos habla de un río cuyas aguas son de sanidad para todas las aguas de los mares. Allá en Ezequiel 47 versículo 8 se nos dice: y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. De alguna manera esta profecía tiene cierta similitud con otra profecía que aparece allá en Apocalipsis capítulo 22 versículos que van del 1 al 7. Ahí también se nos habla de otro río. Sin embargo, este río es diferente, ya que aquí se nos está hablando en Apocalipsis de la nueva Jerusalén, de la nueva tierra y los nuevos cielos que serán creados, y nos describe cómo será de hermoso aquel lugar. Allá en Apocalipsis capítulo 22 versículos que van del 1 en adelante dicen: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Como hemos dicho, esta profecía de Apocalipsis, donde se menciona un río limpio de agua viva, está relacionado con la visión de los nuevos cielos y la nueva tierra que Dios le está dando a Juan, mientras que este río que aparece aquí en Ezequiel 47 versículo 8 nos habla del tiempo del milenio. Ahora, es a través de esta profecía que el Señor le da un rayo de esperanza a los judíos de que su fin aún no había llegado, sino que les promete que estos regresarán a su tierra y serán restaurados totalmente a su nación, y aún más les promete que el templo sería reconstruido nuevamente. Y es aquí donde Dios les define también los límites a la nación de Israel. Ahora, todo esto ocurrirá cuando el Mesías venga a establecer su reino por 1000 años. Allá en Ezequiel capítulo 44 versículo 13 nos dice: en cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará ahí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo camino saldrá. Así que se nos habla que será el Mesías el que reinará en Israel y gobernará todas las naciones. Así que definitivamente estamos viendo una profecía que habla del tiempo del milenio. De esta forma, Ezequiel presenta esta gloriosa profecía, la
la cual muchos opinan que tendrá su cumplimiento exacto durante el tiempo del milenio, ya que recordemos que será el Señor el que regresará a la tierra por segunda vez al final de la gran tribulación, donde Él va a destruir al anticristo y a su ejército y va a establecer su reino por 1000 años, tal y como lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que esta es la profecía que encontramos allá en el libro de Apocalipsis, y definitivamente este templo será construido al principio de la gran tribulación por el anticristo, ya que éste buscará la manera de ganarse la confianza de Israel. Sin embargo, a la mitad de la gran tribulación, los judíos se darán cuenta de quién es este personaje malvado y entenderán que Jesucristo es el Mesías, y se volverán y se convertirán a él, y esto desatará una terrible persecución por parte del anticristo hacia ellos. Sin embargo, al final de la gran tribulación, nuestro Señor Jesucristo regresa a la tierra, destruye al anticristo, a su ejército, y establece su reino por 1000 años, cumpliéndose todas estas profecías en este momento. Durante este tiempo se van a reanudar los sacrificios, como lo está explicando el libro de Ezequiel, pero se reanudarán no con el objetivo de proveer un método de salvación como lo era en el Antiguo Testamento, que los sacrificios cubrían sus pecados, sino que más bien será una continuidad de las promesas que iniciaron allá en el Antiguo Testamento, pero que lamentablemente Israel no pudo cumplir. Dios permitirá que los sacrificios se vuelvan a reanudar y todas sus promesas se cumplirán durante este periodo, y así el Señor estará cumpliendo todas sus promesas de restauración sobre la nación de Israel, porque Dios es bueno. Dios no quiere el fin de su pueblo. Aunque Israel se encontraba en este momento en una calamidad total, habían sido totalmente deportados a Babilonia, Israel había sido destruido, Jerusalén había caído, sus muros habían sido destruidos, el templo había sido hecho pedazos y parecía que no había más esperanza para ellos, pero a través de estas profecías el Señor les promete una restauración. El Señor les muestra que no todo estaba perdido, sino que aún había esperanza, porque su misericordia era grande. A pesar de sus pecados, a pesar de sus rebeliones, el Señor aún seguía manteniendo promesas de restauración que también nosotros podemos abrazar, porque el Señor se caracteriza por ser grande en compasión. De hecho, allá en Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 26, hace otra preciosa promesa que habla mucho de la redención que hoy nosotros gozamos. Él dice allá en Ezequiel capítulo 36, versículos 25 y 26, las siguientes palabras: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Aunque esta promesa es para Israel, que tendrá un cumplimiento exacto el día en el que el Señor regrese por segunda vez y ellos reconozcan a Jesús como su Mesías, nosotros que pertenecemos a su iglesia hemos sido santificados por la sangre de Cristo. Hemos venido a ser templo y morada del Espíritu Santo, y nos ha quitado aquel antiguo corazón de piedra para tener un corazón de carne, un corazón sensible a su voluntad. Y hoy por hoy tenemos una comunión perfecta con el Padre, una comunión hermosa con Dios, y gracias a esa obra restauradora que Jesús ha hecho en nuestros corazones, hoy podemos dar fiel testimonio de que somos hijos de Dios. Así que definitivamente, aunque este libro nos hable de las consecuencias del pecado y los terribles juicios que vienen sobre esta tierra, sin embargo nosotros debemos alentarnos con las promesas de
vida eterna, porque es cierto, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo que Dios tiene para aquellos que se arrepienten es vida eterna. Hay esperanza para nuestra vida. No tenemos por qué sufrir el juicio final. No es el deseo de Dios que nosotros enfrentemos ese inexorable destino de condenación eterna. Antes, Dios nos ofrece un camino de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiera Dios que todos abramos nuestro corazón, permitamos que Dios obre en nuestros corazones, quitándonos este corazón de piedra, este corazón insensible a su palabra, y nos permita tener una nueva naturaleza, una nueva vida, una vida capacitada para ser sensibles a su voluntad, para obedecer al Espíritu Santo, para vivir en santidad delante de su presencia y heredar todas aquellas grandes promesas que el Señor ha prometido a los que le son fieles. Así que con esto finalizamos el estudio del libro de Ezequiel, un libro maravilloso. Hay muchas más profecías, hay mucho más contenido en este libro, pero hemos hecho apenas, quizás ni siquiera es una sinopsis, ni siquiera es un resumen, porque hemos tratado de tocar algunos temas que consideramos interesantes, pero el libro de Ezequiel es maravilloso en gran manera. Y con esto estaríamos finalizando el estudio del cuarto libro de los profetas mayores, y ya solo nos queda el estudio del libro de Daniel. Así que por hoy vamos a finalizar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de estudio. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este estudio maravilloso, por esta oportunidad que nos regalaste de haber estudiado tu palabra. Hoy hemos concluido este maravilloso estudio, Señor, que nos edifica, que nos muestra tu misericordia, porque si bien es cierto que por causa del pecado vienen las consecuencias a nuestras vidas, el castigo, pero lo cierto es que tú deseas que todos nos salvemos de estas consecuencias tan duras, y por eso ahora a través de tu Hijo Jesucristo nos muestras el camino de salvación. Ayúdanos, Señor, para seguir el camino de la rectitud. Ayúdanos, Señor, a obedecer al Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ayúdanos, Señor, para perseverar en la fe siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor amado. Amén y amén.